seas en esta tarde. Y los niños ya salieron a su clase, qué bueno, gracias a Dios. Tienen un lugar para que ellos aprendan de la palabra del Señor. Póngase de pie porque vamos a leer este pasaje de la escritura de Joel, capítulo 2. Y vamos a en esta mañana aprender mucho de lo que es el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Lo que el Espíritu Santo es para la iglesia, para cada una persona, pero sobre todo tener una relación con el Espíritu Santo. Amén. Ok, Joel capítulo 2, si ya lo tienen en cabina, pónganlo desde el versículo 28 al versículo 32 y lo vamos a leer todos juntos en esta mañana, dándole lectura a la palabra del Señor. Después oramos por la palabra del Señor y Dios en este día nos va a hablar. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Todos juntos dice la palabra del Señor así, dice: y después de esto derramaré sobre todo mi espíritu, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá ¿qué cosa? ¿Habrá qué cosa? Como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Vamos a orar. Padre, en esta tarde queremos pedirte, Señor, de la unción de tu Espíritu Santo, sea sobre todos nosotros, como está en esta promesa. Que tu Espíritu Santo nos hable, que tu Espíritu Santo, Señor, nos anime, que tu Espíritu Santo, Señor, traiga, Señor, sobre nosotros paz, Señor, pero que se mueva con libertad en medio de nosotros. Porque tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Así que en esta tarde, Señor, nosotros hemos venido con un corazón dispuesto a alabarte, a glorificarte y a exaltarte. Pero que también, Señor, tú te muevas en medio de nosotros con poder y con gloria. Y eso lo hace tu Espíritu Santo. Por eso, Señor, en este día, Señor, sabemos que, Señor, ya somos bendecidos por tu presencia en medio de nosotros. En Cristo Jesús, amén. Siéntese, por favor, mi hermano, en esta tarde. Y yo quiero que en esta tarde hablemos de una de las promesas que tenían que estarse cumpliendo de generación en generación. Es interesante que nosotros podamos ver en la palabra del Señor que el profeta Joel es uno de los últimos profetas que empieza a escribir cuando está la deportación hacia Babilonia. Sí, el pueblo ha sido rebelde, el pueblo de Israel ha sido cautivo. Viven en un momento dado, sí, en incertidumbre, por así decirlo, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a la historia de los últimos reyes de Israel, todos habían estado de fracaso en fracaso. Habían surgido profetas en los que les había dicho que iba a venir sobre ellos una invasión por parte de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Los cercaron, los sitiaron, les cerraron las aguas. Entonces llegó el momento en que se rindieron. Cuando se rinden ellos y Nabucodonosor empieza a destruir la ciudad, empieza a derribar los muros, y entonces también destruyen el templo y se llevan los vasos de oro, las copas de oro y las copas de plata, se los llevan a Babilonia. Con el paso del tiempo entonces empiezan a surgir profetas que Dios empieza a usar, ¿sí? Todavía llega un momento en que Jeremías se queda en Israel a vivir con los que se quedaron, de los que quedaron como remanente en medio del pueblo. Pero algunos de los profetas surgen en Babilonia, como el profeta Daniel. Y una de las cosas que habla Daniel es de la venida del Hijo del Hombre. Y Cristo ya viene. No es cierto, usted como que todavía... A ver, yo lo oí muy dudoso de eso. Cristo ya viene. Todo lo que estamos viviendo son señales de que Cristo viene. Hay un canto que decíamos antes, dice: ya Cristo viene, señales hay. Almas salvadas viene a llevar. Y entonces decíamos en el coro: me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. ¿Sí? ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Ok, ¿a dónde se va a ir?
tiene que saber a dónde se va, porque es como si yo le digo en un momento, oye, acompáñame, y usted nada más agarra y me quiere acompañar, pero no sabe ni a dónde vamos, ¿verdad? No tiene chiste. Pero si yo le digo, mira, vamos a ir a un lugar, vamos a comer una sopa buena de mariscos, todo eso, ¿quién no le gustaría acompañarme? Pues nada más a usted, gracias a Dios. ¿Sí me explico? Entonces, fíjese que una de las cosas que muchas veces nosotros estamos diciendo es que cuando estemos en el cielo con el Señor viviendo, ya no tendremos enfermedades, ¿sí? Ya no vamos a vivir en pobreza, ya no vamos a vivir con esto, ya no vamos a vivir con mentira. Y uno dice, bueno, todavía mucha gente piensa que eso es hasta que estemos allá, pero ¿por qué no disfrutarlo desde este tiempo? ¿No es cierto? A disfrutar de la presencia de Dios. Ahora, ¿cuántos reconocen que la presencia de Dios es vital en la vida de uno? A ver, diga conmigo, la presencia de Dios es vital en mi vida. En el libro de los Salmos hay uno de los salmos que se escribe que dice la palabra del Señor. Dice, porque en tu presencia hay plenitud. ¿Hay plenitud? Dice después, ¿qué cosa? Delicias, ¿a qué? Delicias, ¿a dónde? A tu diestra. ¿Cuál es la diestra de Dios? ¿La mano qué? La mano derecha, ¿ok? Entonces, si se da cuenta, cuando leemos la palabra del Señor, las bendiciones de Dios están a nuestro alcance. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Y yo quiero hablar en este día de la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo la vino hablando para que en la iglesia aprendiera a vivir en esa presencia sin que le falte nada. ¿Ok? Si hay alguien en esta tarde que viene sin paz, Dios te da la paz por medio de la presencia de Dios. Si hay alguien que viene enfermo, Dios sana, porque el Señor es un Dios sanador, ¿sí? Si no tienes trabajo, Dios te puede ayudar a que consigas un buen trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque te va a dar gracia para que vayas a buscarlo desde el día de mañana y tú le caigas bien a alguien. Pero no quiere decir que en un momento dado Dios te va a llevar el trabajo a tu casa, sino que tú tienes que hacer tu parte para que se cumpla la palabra de Dios. ¿Estamos aquí? Ahora, ¿es muy importante que hablemos acerca de lo que es la profecía del Señor? Claro que sí es importante. La profecía debe de ser un tema muy importante en la iglesia, pero sin miedo, porque cuando hablamos de la venida de Cristo hay gente que se asusta, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, y oiréis rumores de guerras. Ahora, estamos todos de acuerdo que a nadie le gusta la guerra. ¿O a quién le gusta la guerra? A nadie. Sin embargo, se van a oír que eso va a estar sucediendo, ¿sí? Habrá terremotos. ¿No es cierto que apenas hace unos días escuchamos de algunos temblores? ¿Sí? Lugares donde no había temblado nunca, ha estado temblando, ¿sí? Pero eso quiere decir que entonces se está cumpliendo la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Lo que estamos viviendo, ¿sí? Ahora, también a través de la palabra del Señor tenemos que aprender a conocer los tiempos. ¿Qué tenemos que conocer? A ver, aquí adelante, ¿qué tenemos que conocer? ¿Qué son los tiempos? ¿Sí? Porque en un momento dado, lo que sucedió en 1928 y así sucesivamente, en 1939, se terminó en 1945, era un cumplimiento de la palabra del Señor. ¿Ok? Pero hoy estamos en el 2024. ¿Pero qué le espera al 2024? ¿Sí? Hay gente que en un momento dado al principio del año dice, es que vamos a que nos lean la carta. No necesitas leer la palabra de Dios. Y cuando tú lees la palabra del Señor, dice la palabra del Señor que en los tiempos bíblicos había una familia, ¿sí?, que conocían los tiempos de lo que Dios hablaba, ¿sí? Y entonces cuando nosotros vemos eso en la palabra del Señor, ¿por qué no decir que Casa Sebaot conoce el tiempo de Dios y cómo manejar los tiempos de parte de Dios? ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ok, ahora yo quiero que ustedes analicen, por ejemplo, vamos a Mateo 24. Y una de las cosas que son muy importantes que nosotros tenemos que entender es lo que el Señor les fue diciendo a sus discípulos. Recuerda que el Señor Jesucristo, ¿sí?, está enseñándoles a sus discípulos a manejar tiempos, a manejar lo que son las
profecías de la palabra del Señor, pero tenemos que ser adiestrados. ¿Que ser qué? Adiestrados para conocerlos. ¿Estamos aquí? Ok, Mateo capítulo 24. ¿Ya lo tienen ahí? Dice la palabra del Señor, versículo 1. Dice, cuando Jesús salió del templo, ¿de dónde salió Jesús? Dice, y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios ¿del qué? A ver, póngame atención, regáleme su atención y ayúdeme a predicar. ¿De qué le enseñaron los discípulos a Jesús? ¿Los edificios de qué? Del templo. Versículo 2. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea, ¿qué cosa? Que no sea, ¿qué cosa? Derribada. ¿Ok? El Señor Jesucristo está hablando de algo que le va a suceder al templo que habían visitado. ¿Sí? Para este tiempo, ¿cuántos templos habían existido? ¿Cuántos? Es importante entenderlo. ¿Cuántos templos? ¿Nadie sabe? No. ¿Cuántos templos? 3 templos. ¿Sí? 3 templos. Póngame atención en esto. ¿Sí? El primer templo que se construye, se construye el tabernáculo, claro. Lo hace Moisés, pero no se conoce como templo. Se conoce como templo hasta que Salomón lo construye. Es el primer templo. Y la gente iba de todos lados a ver el templo, ¿sí? Porque se consideraba una joya de aquellos tiempos. ¿Qué era lo que tenía este templo? Una majestuosidad. Dice la palabra del Señor en Segunda de Crónicas que cuando se dedica el templo, ¿sí? Salomón ofrece 1000 holocaustos. ¿Cuántos? ¿Cuántos ofrece? Dice, y fuego cayó del cielo sobre todos los holocaustos. Ha de haber sido algo maravilloso ver a eso. ¿No le gustaría haberlo visto a usted? ¿Cierto o no es cierto? Ahora dice, después de eso, pero eso no fue lo impresionante, dice, y la gloria de Dios descendió sobre el templo, que los sacerdotes no podían, ¿qué cosa? Entrar. Entonces, ¿fue algo maravilloso? Sí. ¿Cuándo se destruye este templo? En la invasión de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, después de que Joaquín se rebeló contra Dios. Nabucodonosor destruye ese templo, ¿sí? Entonces, en el tiempo de Nehemías, Dios pone en el corazón de Artajerjes que regresen y reconstruyan 2 cosas muy importantes: los muros de la ciudad y el templo. Pero cuando termina Esdras, que era el sacerdote de ese tiempo, la construcción de ese templo, del segundo templo, ¿sí? La gente llora. ¿Cuál es la causa de llorar? Porque no se parecía al templo anterior. Entonces Dios les da una promesa a través de Josué y a través de Zacarías, ¿sí? Y le dice el Señor, la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? Ok, entonces el segundo templo no se parecía absolutamente en nada al primer templo. Bueno, el tercer templo no lo construye el pueblo de Israel, lo construye un rey pagano, ¿sí? ¿Cómo se llamaba ese rey? Ya le ayudé mucho, ¿sí? ¿Cómo se llamaba ese rey? No lo sabe, se lo voy a dejar de tarea para que lo investigue, porque también es bueno que la iglesia investigue. Entonces, este rey era papá de 3 reyes que después se quedan. Cuando lo construye, ¿sí? El pueblo lo ve parecido al primer templo, y entonces empiezan a gloriar. Es el templo del que nos está hablando aquí, en esta parte de la palabra del Señor de Mateo 24, ¿sí? ¿Y qué sucedió en ese momento? Que cuando los discípulos llegan y le enseñan a Jesús. Ahora yo le hago una pregunta, ¿usted cree que Jesús no lo conocía el templo? Claro que sí, sí, claro que sí. Pero a veces nos sentimos orgullosos de algo, ¿no es cierto? Yo sé que quizás usted se sienta orgullosa de algo, orgulloso de algo. A lo mejor las hermanas se sienten orgullosos de los maridos. Ay, gloria al Señor, Padre Santo. Nadie dijo amén, aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Quién sabe qué hay en el corazón de las hermanas, Bueno, ¿cuántos varones casados se sienten orgullosos de sus esposas? Amén.
Yo sé que lo dijo con mucha sinceridad mi hermano Saúl. Ahora, póngame atención en esto, ¿sí? Ya vimos el primer templo lo destruyó Nabucodonosor. Y en Babilonia había un joven que se levantó como profeta, que empezó a profetizar acerca de este segundo templo, ¿sí? Habla de una invasión otra vez a Jerusalén. Y en el año 70 después de Cristo, el general Tito invade, él siendo general de Roma, romano, invade Jerusalén, sitia Jerusalén y destruye el segundo templo Tito. Y lo único que se queda de este segundo templo es lo que hoy conocemos como el famoso muro de las lamentaciones hasta el día de hoy. No se ha vuelto a levantar otro templo. Sin embargo, ya hay planes para construir el cuarto templo o el templo que va a venir, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que esto suceda, ¿sí?, se va a tener que cumplir todas las profecías de las que hablamos, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a suceder en esta ocasión? Ahora, aparentemente va a venir una paz sobre el mundo. Por eso cuando le digan, mire, es que Cristo ya viene en tal fecha, no las crea. ¿Por qué? Porque todavía no se ha firmado un tratado de paz mundial. Tiene que haber un tratado de paz mundial que va a durar solamente 3 años y medio. ¿Cuántos años va a tener que durar? Pero ya tiene que estar construido el templo. Ojo. En el momento en que usted vea que ya empiezan la construcción del templo, entonces ya está cerca el tratado mundial, el tratado de paz. ¿Me está poniendo atención? ¿Sí? Ok, para ese tiempo entonces usted tiene que estar bien relacionado con Dios, porque si no se va a quedar. No vaya a decir amén, Mejor diga, Señor, ayúdame a serte fiel. ¿Ok? ¿Estamos aquí? ¿Sí? Entonces eso va a empezar a suceder. Se empieza la construcción del templo, van a empezar a ponerlo otra vez cimientos y van a empezar a llevarlo a cabo. Y entonces quiere decir que en el tiempo en el que se empiecen a hacer eso, después de eso, cuando venga esa paz, esa aparente paz mundial, ¿sí?, después de los 3 años y medio, viene una invasión de un personaje. ¿Cuál es ese personaje? El anticristo. Y se va a sentar en el templo de Dios. Y va a pedir la adoración ahora a él, ¿sí?, de todo el mundo, ¿sí? Y entonces van a empezar, en lugar ya de ofrecer corderitos en el templo de Dios, se van a ofrecer toda clase de inmunidades en el templo de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que estar muy atentos, ¿sí? Ahora, ¿por qué le estoy diciendo todo eso si vamos a hablar de la promesa del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es una fuerza activa. Diga conmigo, el Espíritu Santo no es una fuerza activa. El Espíritu Santo es una persona, ¿sí? Tampoco es la tercera persona de la Trinidad, como lo han dicho, ¿sí? No hay primer lugar, ni segundo lugar, ni tercer lugar. Es Dios, así de sencillo, nada más, ¿sí? Es Dios. Acuérdense que Dios es uno solo, en 3 personas diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Pero hoy nosotros nos vamos a enfocar en esa promesa que el Señor le da. Pero para eso tenemos que entender también profecía, porque si no, por eso en un momento dado se engaña a la iglesia. Después de que viene todo esto, dice la palabra del Señor en el versículo 3, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron. Allá en la mesa dejé mi agua, si me la pueden regalar, por favor. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal, gracias hija, y qué señal habrá de qué, de tu qué, de tu qué, y de qué, no, y la otra parte, y del fin del siglo. Le voy a hacer una pregunta. Esta pregunta tiene 10 puntos. ¿Cuándo dice el Señor del fin del mundo? Jamás menciona el fin del mundo el Señor. Está mencionando un tiempo nada más, que se va a acabar un tiempo. Pero nunca dijo el Señor que se iba a acabar el mundo.
Por eso es una mentira también cuando escuche, es que el fin del mundo. Hace rato yo les mencioné un canto que así lo cantábamos, ¿verdad? Porque eso cuando lo escuchábamos de alguien lo decíamos. Pero ya cuando tú vas escuchando la palabra del Señor, el Señor está hablando de un tiempo determinado en el que se va a empezar a cumplir una profecía. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? ¿Sí? La vida debe de continuar. Y después de que pase todo este tiempo, va a venir un tiempo llamado el milenio. ¿Qué va a venir? El milenio. ¿Y va a gobernar quién cree? Los que fueron llevados con el Señor y van a estar ahora en las bodas para prepararse, pero por 1000 años. ¿Sí? ¿En dónde van a estar? ¿En dónde van a estar? ¿En el cielo? ¿En dónde van a estar? En la tierra. En la tierra, lo que se llama como la Nueva Jerusalén. ¿Ya estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí? Ahora, yo sé que el Señor en esta tarde le va a dar entendimiento a esto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dice, versículo 4, póngame atención, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que se suelta cuando se habla de profecía? Mucha mentira. Mucha mentira. Y lejos de que se guíe a la gente, por ejemplo, a buscar la intimidad con Dios, el Espíritu Santo de Dios, ¿qué es lo que muchas veces se habla? Te va a ir bien, confiésalo, decláralo, ¿sí? Mirad que nadie os ¿qué? Mirad que nadie os ¿qué? Porque se levantarán. ¿Qué dice su Biblia? ¿Qué dice? Mirad que nadie nos engañe. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿A cuántos van a engañar? ¿A cuántos van a engañar? Ahora, ¿se puede combatir el engaño? ¿Qué es el engaño? ¿Qué es el engaño? Es una mentira, claro. Pero ¿qué es el engaño? Digan conmigo, es un espíritu que se mueve. ¿Es un qué? Segunda de Tesalonicenses, a ver si es cierto. Por eso cuando nosotros empezamos a manejar las cosas que dice Dios en su palabra, tenemos que ir a la palabra de Dios. Mire, algo que yo he aprendido es esto. La Biblia responde a todas las dudas que existen en el mundo. ¿Ok? La Biblia se interpreta a sí misma. No necesita interpretación de otra persona, porque solita la palabra del Señor se interpreta. ¿Ok? ¿Qué entonces es la mentira? Un espíritu. ¿Qué es la mentira? A ver, vamos a ver si es cierto. Dice la palabra del Señor, dice, pero con respecto a la venida del Señor, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses 2:1. ¿Ya lo tienen ahí? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Nuestra qué? Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por ¿qué cosa? ¿Ni por qué? Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está ¿qué? Cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué tiene que venir primero? ¿Qué tiene que venir primero? ¿Qué es la apostasía? ¿Qué es la apostasía? La apostasía es una traición. ¿Qué es la apostasía? Traicionar al que murió por nosotros. Eso es apostasía. Negar la fe.
Investíguelo, búsquelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que venir? La apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y no solamente es a una persona, a nivel mundial hay muchos que se están levantando contra todo lo que se llama Dios. Dios es el dador de la vida. Y cuando se habla de la muerte, cuando se habla de aborto, es apostasía. Eso es manifestar al hijo de perdición. ¿Estamos aquí? Cuando se habla de pecados sexuales y que digan, no, es que todos tenemos nuestro libre albedrío, nuestra forma de pensar, ¿sí? Y que no le llamemos a las cosas por su nombre, eso es apostasía. Eso es lo que manifiesta el hijo de perdición. Está en contra de lo que es la naturaleza que Dios ha puesto en las cosas. El homosexualismo es el homosexualismo, mis hermanos. Así de sencillo. ¿Sí? ¿Sigue aquí conmigo? Ok. ¿Qué más dice? Y se levante contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿O es objeto de qué? De culto. Todo aquel que se haga un muñequito para que se lo lleven a su casa, eso también es apostasía, mis hermanos. Aquí lo dice. Objeto de culto. Tú defiendes a alguien más que a Jesús, eso es apostasía. No lo estoy diciendo yo, ni lo estoy inventando. Lo dice la palabra del Señor. ¿Qué queremos que nos dé el Señor? ¿La promesa de quién? Del Espíritu Santo. Pero si hay apostasía, no puede llenar el Espíritu Santo algo que está ocupando el lugar que Dios tiene que tener. ¿Sí lo estamos entendiendo, mis hermanos, en esta tarde? ¿Ok? Yo le estoy hablando a una iglesia madura. ¿Sigue aquí? ¿Sí? El otro día una persona me dijo, oye, ¿me puedes comprar el muñequito y traérmelo? Dije, no te voy a llevar nada. Eso no es de Dios. Esto es lo que estaba hablando el Señor en esta tarde. ¿Sigue conmigo? Ahora dice, fíjese, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Sabe qué es lo que lo detiene? La iglesia. Pero la iglesia que tiene al Espíritu Santo. Versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿De quién estamos hablando? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo es poderoso, mis hermanos. Hace milagros. El Espíritu Santo es lo que se movía desde el comienzo. En el principio, ¿qué dice la palabra del Señor? Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y la tierra qué estaba? Y dice, y el Espíritu de Dios. ¿Quién estaba ya en acción? El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios. ¿Ya lo vio? Es poderoso. Es creativo. ¿Sigue aquí? Versículo 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahora, ¿de qué habló el Señor Jesucristo en Mateo 24 en el versículo 3? Mirad que nadie os engañe. ¿Cuál es el arma que va a usar esta persona? La mentira. ¿Cuál es el arma que va a usar? ¿Cuál es el arma que va a usar? La mentira.
Ahora yo le hago una pregunta: ¿cuánto nos gustan ser engañados? Bueno, lo voy a cambiar. ¿A cuánto les gusta que le vean la cara? Levante la mano, por favor. ¿Le gustan que le vean la cara? Entonces tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo discierne. ¿Se acuerdan de aquella ocasión que entra Ananías delante de Pedro? ¿Sí? Habían vendido una propiedad. Y dice la palabra del Señor que Pedro le pregunta a Ananías: ¿en tanto bendices tu propiedad? Y él, ¿qué dijo? Sí, en tanto. Y entonces Pedro le dice: ¿por qué has querido engañar al Espíritu Santo? ¿Por qué lo has querido engañar? ¿Sabe quién es la única persona que no se deja engañar porque lo conoce todo? El Espíritu Santo de Dios. O sea, el Espíritu Santo no es nuevo. Dice la palabra del Señor que el rey de Samaria, ¿sí?, estaba maquinando contra el rey de Israel y estaba haciendo planes. Y entonces de repente a Eliseo le venía la visión de lo que iba a hacer el rey. Y entonces le mandaba decir Eliseo al rey: no vayas a hacer esto porque te van a emboscar. Y eso le empezó a preocupar a este rey, que dijo de tal modo: tenemos un espía dentro de nosotros, porque cuando yo quiero hacer esto, alguien ya le dijo al rey de Israel lo que está sucediendo. Y entonces dice la palabra del Señor que uno de los que estaban cerca del rey le dijo: no, mi señor, hay profeta en Israel, que Dios le revela todo lo que tú haces hasta en tu cámara oculta. ¿No es interesante esto? De cómo el Espíritu Santo se mueve, ¿sí? De cómo el Espíritu Santo quiere usar tu vida. Ahora, ¿tú crees que el Espíritu Santo te pueda usar? No, yo creo que sí. El Espíritu Santo quiere usarte. ¿Sigue aquí en esta tarde? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos a terminar esto, dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Para qué? Por esto Dios les envía un poder. ¿Qué dice? ¿Qué envía Dios? Y cuando hablamos de poder, ¿de quién hablamos? A ver, cuando hablamos de poder, ¿de quién hablamos? De espíritu. De espíritu. ¿Qué dice Efesios 3:20? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿De qué poder está hablando? Díganlo sin miedo. ¿De qué poder está hablando? Del Espíritu Santo. Entonces, cuando aquí se refiere también a ese poder, es un espíritu. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. O sea que hay un espíritu de mentira. ¿Hay un espíritu que está engañando? Sí. ¿Lo está viendo? ¿Sigue aquí conmigo? Ok, bueno. Vámonos a Joel otra vez, capítulo 2. Joel capítulo 2. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán ¿qué cosa? Visiones. ¿Ok? El Espíritu Santo, Dios le está hablando al profeta Joel que debería de ser una profecía para el pueblo de Israel. ¿Sigue aquí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, es muy importante entender esto. La profecía que da Joel en este tiempo, ¿sí?, no solamente es para el pueblo de Israel, porque él dice:
en aquellos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué dice? Profetizarán. ¿Ok? ¿Ya estamos de acuerdo en esto, mis hermanos? Y vuestros ancianos tendrán ¿qué? Y vuestros jóvenes tendrán visión. ¿Sí? ¿Tendrán qué cosa? Visión. Es muy importante entender cuál es lo que va a empezar a hacer el Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas son? 3. ¿Cuál es la primera? Profetizar. ¿Cuál es la segunda? Sueños. ¿Y cuál es la tercera? Visión. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué es profetizar? La palabra profetizar viene de la palabra hebrea dabar. Decir, ser mensajero. Profeta es alguien que habla por alguien que lo manda. Eso es un profeta. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, mire, es muy importante entenderlo esto, porque un profeta, ¿sí?, también tiene que aprender a ser sujetado. No se manda solo. Cuando usted conozca a un profeta que diga que le trae una palabra de parte de Dios y no tiene sujeción hacia una autoridad, entonces no le vaya a hacer caso, mi hermano. Muy importante entenderlo esto, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el espíritu de profeta también se sabe sujetar. ¿Sí? Y más porque va a hablar de lo que Dios le dice a esa persona. ¿Ok? Ahora, estamos acostumbrados a que cuando hablamos de profeta es alguien especial. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí? Lo tenemos que traer en limusina, le tenemos que poner un cuarto en un hotel bien caro, algún agua especial, toallas especiales, porque si no le vaya a raspar su espaldita. O sea, todo ese tipo de rollos que son una mentira. ¿Sí? Profeta Elías, ¿sabe cuál era su vestimenta? Piel de camello. Me gustaría que usted se la pusiera un rato. Rasposa, así. Tenía uno de los mejores manjares, caviar. ¿Así dice la Biblia? ¿Saben qué era su alimento? Langostas y miel silvestre. ¿No es cierto? Hoy está la moda de que tú le tienes que llamar incluso hasta papi a ciertas personas. Y estamos perdiendo el sentido de lo que Dios quiere en su palabra. Yo entiendo lo que es honra y yo sé honrar. Entiendo lo que es el respeto. Me lo enseñaron mis padres. Pero no entiendo que se pase más a ser más que Jesús o más que Dios. Porque se cae en la idolatría también con eso. ¿Sí estamos entendiendo, iglesia? En esta tarde. Entonces, ¿qué es una persona que va a profetizar? Un dabar de Dios. La palabra que sale de parte de Dios. ¿Estamos aquí? Lo segundo que va a tener que ver con respecto a esta promesa es los sueños y las visiones. Entonces vamos a ir aprendiendo en todos estos días cómo el Señor fue manejando los sueños. Y en el Antiguo Testamento Dios se los daba a personas indicadas, pero en este tiempo es para toda la iglesia y la iglesia lo puede empezar a desarrollar. ¿Sigue aquí conmigo? ¿Sí? Ahora, los sueños no es para que tú te despiertes en la mañana y te pongas a llorar, sino que tú le digas: Señor, yo no sé por qué me lo dice, Señor, pero yo sé que hay algo específico. Y si hay algo de amenaza, Señor, hoy me levanto como un guerrero tuyo, Señor, y lo voy a enfrentar en el nombre de Jesús. ¿Sí lo está entendiendo en esta tarde, iglesia? Visiones. Dios tiene un plan en tu vida. Y como lo he dicho anteriormente,
Dios siempre te va a dar el final, pero no te va a dar el trayecto. Porque muchos se van a echar para atrás y les enseña el trayecto. El final te lo puede ya mostrar el Señor. Ahora, ¿son muy importantes? Claro que sí. Son muy importantes entender las tres. La profecía, los sueños y las visiones. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Pero lo primero que yo quiero hablar es que esto es una promesa. ¿De quién? ¿Eso es una promesa de quién? Del Dios, perdón, sí es cierto, del Padre, que de Él iba a derramar su Santo Espíritu. Hechos, por favor, capítulo 2. Hechos 2, Hechos 1 primero. Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 5. ¿Ya lo tienen ahí? Bueno, dice la palabra del Señor. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cuál es el primer tratado de Teófilo? 10 para el que me conteste. ¿Cuál es el primer tratado de Teófilo? Bueno, habla de una carta o de un libro de Teófilo. ¿Cuál? ¿Cuál es el primer tratado de Teófilo? El Evangelio según San Lucas. Abra Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Yo quiero decirle algo, iglesia, los vamos a estar llevando de esa forma de lo que Dios nos está indicando. La iglesia debe de conocer lo que estudia. Lucas capítulo 1, por favor. Ayúdeme ya. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, versículo 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra. 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas estas cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Qué le mandó primero Lucas a un tal llamado Teófilo? Una historia, las cosas que sucedieron, que las investigó. No nomás porque me las dijeron ya las escribí, sino que ¿qué cosa? Las escribí. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Hechos capítulo 1, entonces del 1 al 5. Ahora póngame atención en esto, mis hermanos. Versículo 2, por favor, ya vamos a brincarnos. Hechos 2, 1, 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había, ¿qué dice? Escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Qué significa la palabra indubitables? Sin duda alguna. ¿Qué significa la palabra indubitable? Sin duda alguna. Dice, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ojo con eso. Cuando Cristo muere y resucita, se vuelve a encontrar con sus discípulos. ¿Cuántos días dice? 40 días. ¿De qué hablaron? ¿De qué era? ¿Cuál era su plática en esos 40 días? ¿Netflix? ¿Qué vamos a postear en Twitter? Del reino de Dios. Pero yo quiero que me ponga atención porque esto sucede, ¿sí? Lo que ya le interesa al Señor Jesucristo es afirmar lo que ha venido diciendo acerca del reino de Dios. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí o no? Porque ya estamos viviendo en el reino de Dios. Bueno, nada más el pastor irá. A ver otra vez. Ya estamos viviendo en el reino de Dios. Tenemos que conocer eso, iglesia. ¿Sabe por qué la iglesia le tiene miedo a la venida de Cristo? Porque está fuera del reino de Dios. Cuando tú vives dentro,
No te tiene que causar nada de miedo. Te vas. ¿No es cierto? ¿Cuántos dicen amén? Ahora pongan atención, versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. ¿Qué iban a esperar? ¿Qué iban a esperar? La promesa de quién? Del Padre, que oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿De qué teníamos que ser bautizados? ¿De qué tenemos que ser bautizados? Del Espíritu Santo. ¿Sí estamos aquí, mis hermanos? Ok. Ahora, Juan, por favor, capítulo 14. Juan capítulo 14. Vamos a leer versículo 15, 16 y 17. Juan 14, 15, 16 y 17. ¿Ok? ¿Ya está ahí, iglesia? Ok. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ok? Escucha esto. En la mañana yo hice una pregunta a los de la clase. Si usted se está perdiendo de esas clases maravillosas, no sabe de lo que es comer bien. 10:30 de la mañana estamos dando unas clases maravillosas. ¿Ok? Es más importante amar que obedecer. No estoy diciendo que no sea importante obedecer, no lo malinterprete. No lo malinterprete, ¿eh? Es más importante para Dios amar que obedecer. ¿Cuál es el más grande mandamiento de todos? Amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas. Dijo el Señor: me obedeces, porque me obedeces es lo mejor que te tienes que hacer. No dijo: amarás al Señor tu Dios. ¿Estamos aquí? ¿Por qué? Porque tú puedes obedecer sin hacerlo sin amor. Puedes decirle a tu mamá: sí, voy a lavar los trastes, pero por dentro estás diciendo: la señora ya me tiene harto, ya me tiene harta. Pero cuando tú amas a mamá y que te dicen: ve a lavar los trastes, dicen: con mucho amor lo hago. ¿Cuántos tronaron? No levantes la mano, hombre. ¿Ya lo estamos entendiendo? Porque a donde vamos ahorita, mis hermanos, sí es importante entenderlo. El Espíritu Santo quiere hacer contigo cosas grandes y maravillosas. Pero aquí empieza diciendo: si me amáis, guardad. ¿Qué cosa dice? 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros el domingo en la mañana. El sábado no, ya en la noche más o menos va a empezar. El lunes ya se fue, y el martes allá arréglensela como puedan. ¿Es así? Otro consolador que estará con ustedes. ¿Quién está excluido de esto? Otro consolador que dice que estará para siempre. Versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no lo puede recibir. ¿Quién no lo puede recibir? El mundo, porque no le ve ni le conoce. Yo aquí me hice una pregunta. ¿Cuál cree que fue? ¿Usted lo ve?
Ya vio que dice el Señor que se puede ver, porque no le ve, ni le qué, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. Pastor, yo quiero ver el Espíritu Santo. Se lo puedes ver a una persona. Se lo puedes ver a una persona. Se lo puedes ver a una ¿qué? A una persona. Por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué se conoce a una persona? Por sus frutos. ¿Sí? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? A ver, ¿cuáles son los frutos? Bondad, mansedumbre. Ok, nos vamos a hablar de eso próximo domingo. Ya empezamos el domingo y con eso terminamos el domingo pasado. Crecimiento espiritual. Pero lo que yo quiero que entiendas en esta tarde, ¿cuál era la promesa? Estará en vosotros, vivirá en nosotros y estará en vosotros. ¿Ok? ¿Para qué es el Espíritu Santo? Para darnos una palabra profética, para darnos sueños, para darnos visiones. ¿Ok? Porque lo demás usted lo tiene que hacer, mi hermano. Espíritu Santo te puede dar una palabra, una visión, pero si tú no la ejecutas, de nada va a servir. Es real el Espíritu Santo. Hay quienes en esta semana el Señor les va a dar un sueño, una visión o algo de lo que estamos hablando. Pero si tú no haces nada, de nada va a servir. Hay quienes el Señor les va a decir: mira, sujétate a tu marido. Eso no viene de parte de Dios. Te reprendo. Ya lo estamos entendiendo en esta tarde, mis hermanos. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Ahora, voy a terminar con un ejemplo, mis hermanos, en esta tarde. Y es muy sencillo de entenderlo. Porque yo quiero obedecer al Espíritu Santo. Está en vosotros, mora en vosotros y está en nosotros. ¿Cómo se hace para que el Espíritu Santo nosotros estemos haciendo las cosas que Él quiere que hagamos? ¿Estamos aquí? Génesis capítulo 12. Voy a usar este primer ejemplo. No estoy diciendo que sea el único, pero voy a usar este primer ejemplo, mis hermanos, porque me pareció uno de los más sencillos. ¿Está aquí? ¿Ya lo tienen ahí? Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Quién se lo dijo? ¿Quién se lo dijo a Abraham? Jehová. Ok. Quiero que ponga atención en esto, mis hermanos, por eso es muy importante entenderlo. Hay dos momentos en la vida de Abraham muy importantes de esta promesa que vamos a ver a continuación. Pero aquí primeramente Dios le da una orden a un hombre de 75 años llamado Abraham. ¿Qué le dice? Salte de la casa de tu papá, vete de tu tierra, del lugar de tu origen, y te voy a llevar a una tierra. Yo te voy a llevar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Verdad? Y voy a usar el ejemplo de un migrante. ¿Sí? De un migrante. Y escucha esto. Mire, Dios nunca va a ir en contra de su palabra. ¿No es cierto? Para entrar a un país extranjero, ¿cómo debemos de entrar? Con un permiso. ¿Usted puede entrar como si fuera a su casa? No, no puede entrar. ¿Sí? Por eso se les llama no tienes un documento que te acredite la entrada. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿O estoy mal yo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Verdad? Ok. Mire, para Dios le da lo mismo bendecir a alguien en México, en China,
en donde sea, si su presencia está con esa persona. No le importa a Dios el lugar. Dios puede producir en el desierto, en Caná de Galilea, en un lugar donde no hay ni árboles ni tantos pastizales. Dios bendice porque Él bendice, así de sencillo. Pero tienes que aprender esto, mis hermanos: obedecer. ¿Qué tienes que ver? Obedecer. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Se le apareció Abraham a Dios? Dios nada más le dijo, salte de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás de bendición a donde quiera que vayas. ¿Estamos aquí? Ahora ya le hago una pregunta. ¿Qué le habló a Abraham? ¿Qué le habló? Es el Espíritu Santo, mi hermano. Es el Espíritu Santo. Lo que muchas veces nos ha pasado, que el Espíritu Santo nos ha dicho: no hagas esto, y lo hemos hecho. Haz esto, y no lo hemos hecho. Adórame, y no lo hemos hecho. ¿Estamos aquí? Génesis capítulo 18. ¿Ya lo tienen ahí? Escuche esto. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿Cuál es la diferencia de Génesis 12 y Génesis 18? ¿Ya vio? Primero Dios nos habla, ¿no es cierto? Aquí ya Dios se le aparece a Abraham. Y eso es muy interesante. Yo he conocido personas que dicen: es que yo hablé con Jesús. Yo hablé con Jesús. Y yo he creído muchas cosas de esas que han sucedido. Hay un testimonio de una pastora que después la voy a invitar a que nos lo comparta, de cómo ella llegó a los pies de Cristo. Ella fue abandonada por su madre y por su papá, así, desde que eran niñas. Ella es la más chica de todas sus hermanas. No conoció a su mamá, no conoció a su papá, hasta que ya estando enferma su mamá, ya estando ella grande, su mamá la quiso conocer. Pero para ese tiempo su mamá ya conocía de Dios. Y en el hecho de su muerte, ella empezó a hablar con su hija. Pero dice que estando en el hospital, ¿sí?, ella se dirigía a una persona que estaba sentada en una silla. Y entonces decía: yo pensaba que mi mamá estaba delirando. Y entonces cuando ella empezó a hablar con su hija, con esta pastora, le dijo: nunca estuve contigo, perdóname. Yo quiero que tú me perdones. Y fueron unos días nada más que la vio a su mamá. Y después de todo esto dijo: ahora, antes de que yo me muera, te voy a pedir un favor. Busca una iglesia. Busca a Dios en esa iglesia, donde las personas que prediquen en esa iglesia se llamen pastores. No vayas a ningún otro lado. Y entonces ella le dice: ¿pero por qué quieres que vaya a ese lugar? Dice: mira, no nos quiere hacer caso. Dice: pero sí le voy a decir lo que tú me dijiste. ¿Con quién cree que hablaba? Si fuera un espíritu diabólico, ¿usted cree que le iba a mandar a una iglesia que buscara a Dios? ¿Sí lo está entendiendo en esa tarde? Dice: después de que mi mamá murió, yo me di a la tarea de buscar una iglesia donde se predicara la palabra de Dios y que fuera un pastor. Así fue como conoció esta pastora a Cristo. Dios lo puede hacer. Dios es real, mis hermanos.
Dios es real. ¿Sí me está entendiendo en esta tarde, mis hermanos? Sí. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo en esta tarde es el Espíritu está en nosotros y con vosotros, mi hermano. Esa es la promesa. Nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. ¿Sabe cuál es el problema muchas veces? Que nosotros hemos contristado al Espíritu Santo. Una fuerza activa no se pone triste, pero una persona sí. Y es tiempo de que nosotros obedezcamos al Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pastor, yo he querido que el Espíritu Santo, yo he querido sentirlo. Yo he querido que se mueva en mi vida. Eso es una realidad que en este tiempo se puede estar viviendo, mis hermanos. El Espíritu Santo de Dios. Póngase de pie en esta tarde, iglesia. Voy a terminar con Hechos. Capítulo 2. Hechos capítulo 2, mis hermanos. Quiero terminar con esta parte de lo que dice la palabra del Señor, versículo 16 al 18. Y quiero que ponga atención en esto, mi hermano. No es que eso era en el Antiguo Testamento, es que eso era para otros tiempos. ¿Qué les dijo en el capítulo 1 de Hechos el Señor? Quédense en Jerusalén hasta que sean embestidos. ¿De qué? De poder de lo alto. Cuando el derramamiento del Espíritu Santo vino sobre la iglesia en el día del Pentecostés, 120 personas empezaron a profetizar, a hablar en otras lenguas. Ahora, no es una regla hablar en lenguas, mis hermanos, porque el Espíritu Santo se puede mover como Él quiera. ¿Sí lo están entendiendo en esta tarde? Pastor, ¿es que entonces tengo que hablar en lenguas? No. Si el Espíritu Santo no te da lenguas, no hay ningún problema. Pero Él te puede dar un don de discernimiento, un don de ciencia, un don de milagros. Y eso viene también de parte de Dios. ¿Sí lo estás entendiendo en esta tarde? Después de todo esto, la gente se asombró, porque dijeron entre ellos: ¿qué no son todos estos galileos? Un menosprecio. Gente que venía, era rica, que venía de otros lados, muchos romanos, y los nombran. ¿Y sabe por qué se menciona esto? Porque cuando vivían en aquellas regiones de Galilea, muchas personas, lo único que tenían nada más era su propia lengua. Yo le hago una pregunta: si usted quiere que aprenda bien su hijo inglés, ¿no lo metería a estudiar en una buena escuela de inglés? ¿Y le va a costar? Claro que sí. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces los galileos no podían mandarlos a sus hijos a las escuelas, pero tenían su propio lenguaje. Entonces se levanta Pedro y empieza a hablarles de una promesa. Y les dice: no solamente es para nosotros. Dice, Hechos capítulo 2, versículo 16. Dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. ¿Estábamos excluidos? Aparentemente sí. Pero cuando se menciona a los siervos, yo soy un siervo de Dios. Yo le sirvo a un Dios real. Y esta promesa es para mí. Abre tu corazón en esta tarde. Deja que el Espíritu Santo se mueva en esta tarde. Si hay algo que el Señor te revela en esta tarde y le tienes que entregar al Señor, dile: Señor, en esta tarde abro mi corazón, perdóname.
Pero yo quiero esa promesa, Señor, que se esté cumpliendo en mi vida todos los días. En mi vida todos los días. Obedecerte, Señor. Dejar, Señor, si tú me dices que yo tengo que dejar algo, Señor, lo voy a hacer, voy a renunciar, Señor, porque quiero obedecer. Jesucristo le dijo a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él enviará a otro consolador. El Espíritu Santo es real y se mueve con libertad. Pero hoy tienes que ser sensible a su voz y dejar al Espíritu Santo de Dios que se mueva en medio de tu vida. Pastor, pero yo fallo mucho. Deja que el Espíritu Santo te vaya corrigiendo. Pastor, pero es que yo estoy muy limitado. Deja al Espíritu Santo actuar en tu vida, porque es real, es verdad. Cierra sus ojos, iglesia, en esta tarde. Señor, aquí estamos delante de ti. Y hoy venimos delante de ti porque te hemos limitado. Te hemos contristado, Señor. No hemos obedecido lo que tú dices en tu palabra. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Porque muchas veces en un canto te hemos dicho que te amamos, Señor, pero te demostramos con nuestras acciones todo lo contrario. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, Señor, no obedecemos, Señor, cuando tú nos dices: sujétate a tus padres, Señor, y hemos desobedecido. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, Señor, hemos consentido, Señor, los pecados de ciertas personas. O hemos, Señor, hecho que algo, Señor, no llegue a nuestra vida, y no es porque tú no la quieras dar, Señor, porque estamos oponiéndonos. Pero en esta tarde, Señor, tú eres fiel y tú rompes toda barrera y tú traspasas, Señor, porque tú nos amas, Señor. Hoy queremos que tu Espíritu Santo se mueva en esta casa, Señor, con toda libertad, Señor. Ya no queremos ser desobedientes, Señor, a lo que tú tienes para nosotros, porque nos has venido dando, Señor, palabras en las que, Señor, somos punta de lanza, en las que, Señor, van a haber muchos milagros, en las que, Señor, tú vas a traer, Señor, gente que tú le digas cuánto los amas, cuánto estás deseoso de que vengan a ti, Señor. Y, Señor, si alguien quiere, Señor, usar para eso, Señor, aquí estamos, porque queremos ser obedientes a tu palabra. Y hoy queremos reconocer, Señor, el señorío que tú tienes sobre nuestras vidas. Fluye en medio de nosotros, Espíritu Santo de Dios. Ahora vamos a cambiarlo, mi hermano. Dile: fluye en mi vida, Señor. Fluye en mi vida. Anhelo tu presencia. Y hoy voy a hacer algo que el Señor Jesucristo dijo: y yo rogaré al Padre. Y yo rogaré al Padre. Así que en esta tarde, Señor Jesús, Señor Jesús, te pido que le ruegues al Padre que derrame su presencia, que derrame su Espíritu Santo en medio de nosotros, Señor. Que venga tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas. Que se mueva, Señor, en medio de nosotros. Señor Jesús, pídele a tu Padre Celestial, a nuestro Padre Celestial, que esa promesa se cumpla en medio de nosotros. Que haga, Señor, que nosotros podamos, Señor, tener profecía, sueños, visiones, Señor, de lo que tú quieres hacer en medio de nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque creemos, Señor, que tú eres fiel a tus promesas. Sabes que te hemos fallado muchas veces, pero tú lo quieres hacer en medio de nosotros. Así que en esta tarde, Señor, que sea una realidad en medio de nosotros.
En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor.